Desde sus plataformas periodísticas, en El Imparcial y El Sol, Ortega y Gasset renueva su activismo político, que muchos juzgarán como camaleónico. Así, de la misma forma que plantea sugerencias al dictador Primo de Rivera para levantar un nuevo Estado, preconiza su crisis en un artículo histórico, El error Berenguer, delenda est monarquía, que contribuirá soberanamente a derribar la monarquía de Alfonso XIII. Durante 8 años, unos grupos audaces que se habían apoderado fraudulentamente del Estado español, de su ejército, de su policía, de las grandes máquinas públicas que entre todos los españoles pagamos y son sagrada propiedad nacional, nos han mantenido en envilecedora esclavitud política. La torpeza e incompetencia que traían embozada en su audacia ha logrado que al cabo de esos 8 años tan decisivos para el desarrollo de nuestra vida colectiva, España haya retrocedido en todos los órdenes y sea hoy más pobre, más destemplada y menos inteligente que en 1923. Ortega jugará un papel activista en el proceso de tránsito hacia la República. Con Machado, Pérez de Ayala y el doctor Marañón, funda en 1931 la Agrupación al Servicio de la República, que contribuirá a balancear hacia el nuevo régimen a muchos profesionales indecisos. Abandona El Sol cuando pasa a manos de los monárquicos y es elegido diputado por León en las primeras Cortes Constituyentes. ¿Qué puedo yo dar a la República? Poco, muy poco, casi nada. Unos adarmes de doctrina. 25 años de meditar sobre España, bien estrujados, pueden gotear algunas observaciones estimables. Servicio a la República no quiere decir entrometimiento en la República. Una vez sobrevenida esta, me he recluido a mi rincón. Me he ausentado deliberadamente de la intervención en la marcha de las cosas. Pronto Ortega se distanciará de sus propias tesis. A finales de 1931, en una conferencia en el Cine de la Ópera, anuncia su absoluta disconformidad con los gobiernos de la República. Con la aprobación del Estatuto Catalán, su discrepancia le lleva a ausentarse del Parlamento y a retirarse definitivamente de la política activa. Es preciso, por tanto, que de la manera más inmediata y resuelta impongan el tono de la nueva democracia exacta, limpia, dura como el metal técnico, cuantos españoles posean la dosis suficiente de buen sentido y que no sean pseudointelectuales incapaces de pensar 3 ideas en fila. Hoy no tiene la República más peligros que los fantasmas. La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la escasez de estos. He ahí la raíz verdadera del gran fracaso hispánico. En España vivimos hoy entregados al imperio de la masa. Un pueblo que, siendo vulgo y masa, se juzga apto para prescindir de guías y regirse por sí mismo en sus ideas y su política, en su moral y en sus gustos, causará irremediablemente su propia degeneración. En mi entender, es España un lamentable ejemplo de esta perversión. Este cabrioleo político, que suscitaría alarma y crítica entre su propia grey filosófica, como José Gaos, María Zambrano o Bergamín, parece una consecuencia lógica de la fascinación narcisística
que late en el pensamiento orteguiano, encarnación aristocrática del magíster redentor que cree ser. De ahí a la utilización de su cuerpo doctrinario va solo un paso. Las contradicciones de Ortega son también, y a pesar suyo, un fermento para la reacción y el ideario falangista. Como la democracia es una pura forma jurídica, incapaz de proporcionarnos orientación alguna para todas aquellas funciones vitales que no son de derecho público, al hacer de ella principio integral de la existencia, se engendran las mayores extravagancias. Por lo pronto, la contradicción del sentimiento mismo que motivó la democracia. Nace esta como deseo de salvar a la plebe de su baja condición. Pues bien, el demócrata ha acabado por simpatizar con la plebe, precisamente en cuanto plebe, con sus costumbres, con sus maneras y su giro intelectual. La época en que la democracia era un sentimiento saludable y de impulso ascendente pasó. Lo que hoy se llama democracia es una degeneración de los corazones. Pese a la utilización oportunista de algunos de sus conceptos por parte del nuevo régimen, Ortega había practicado ya un recogimiento sobre sí mismo. Durante toda la guerra civil había estado viajando e impartiendo clases en Francia, Holanda, Argentina y Portugal. Y al término de esta, con la victoria de un César que había barrido todo el paisaje social y cultural, permaneció sucesivamente en Buenos Aires y Lisboa. De los gerifaltes de Franco, hombres masa sumidos en la mediocridad que Ortega decía combatir, le llegó la propuesta de dar una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid. Pero su regreso ocasional en 1945 es a todas luces traumático. Sectores intransigentes del clero integrista se dedicaban, perfectamente amparados por el régimen, a cazar herejías, y Ortega se vio condenado al ostracismo y al silencio, solo alterado por sus viajes y conferencias en Maguncia, Heidelberg o Marburgo, estimados paisajes de su formación filosófica.